Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 7 de un total de 10 que forman un curso de modelos de pronósticos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el modelo autorregresivo de orden P, que se abrevia de esta manera, AR entre paréntesis P. En inglés se le llama autoregressive. Bien, eh, para aplicar este modelo, como siempre, se supone que el investigador ya tiene registradas en observaciones temporales. Ya lo hemos dicho antes, el periodo de tiempo entre una y otra debe ser constante, siempre el mismo. Y este modelo, el primer requisito que debemos cumplir es que estos datos, que también se le llama serie de tiempo, debe ser una serie estacionaria. Debe ser una serie de tiempo estacionaria. Ya hablaremos qué significa esto. Bien, serie de tiempo estacionaria significa que al ver la gráfica de los datos, el zigzagueo se aprecia que es horizontal. En otras palabras, una serie de tiempo estacionaria significa que los valores de X zigzaguean alrededor de un valor constante, de un valor fijo. Por ejemplo, estos datos que tenemos aquí sí pueden ser considerados como una serie de tiempo estacionaria. Vea usted que se aprecia una trayectoria horizontal y podríamos decir que el zigzagueo se mueve alrededor de más o menos 150. Yo creo que este valor de por aquí entre 140 y 160, 150. Entonces podemos suponer que los valores fluyen alrededor de 150, que sería un valor fijo, constante. Entonces esa es una serie de tiempo estacionaria. Entonces se entiende como serie de tiempo estacionaria cuando los valores de X zigzaguean alrededor de un valor fijo, constante, lo cual significa que la trayectoria del zigzagueo se aprecia como una que sigue una dirección horizontal. Bien, es el requisito para aplicar el modelo autorregresivo de orden P. Bien, como su nombre le dice, autorregresivo, quiere decir que se aplica una autorregresión lineal, de ahí el nombre autorregresivo. Es una regresión lineal sobre las mismas X, sobre los mismos datos. Eso es a eso se debe el nombre de autorregresivo. Es una regresión entre las X mismas. Bien, el modelo autorregresivo del orden P se define de esta manera. ¿Sí? El valor xt, vea usted, está en función de una regresión lineal con respecto a los p valores anteriores. Esta es la constante, sería el intercepto, la letra griega xi. ¿Sí? Este es el coeficiente de xt-1, que es el dato inmediato anterior a xt. Es la letra griega phi. Phi sub 2 es el coeficiente de xt-2. El segundo dato antes de xt. Y así sucesivamente. Phi subíndice p es el coeficiente de xt menos p, que es la observación en la posición p atrás, antes de xt, más el error aleatorio correspondiente a esta xt, el epsilon subíndice t. Entonces va usted, de ahí a esto se debe el nombre de autorregresivo. Entonces es ajustar una regresión lineal entre las mismas x, entre los mismos datos. Y de orden p significa que el valor xi o xt es la variable de respuesta de una regresión lineal donde las variables indicadoras son las p observaciones anteriores a xt. Claro, xi y phi son constantes que hay que estimar. Y epsilon se considera una variable aleatoria, como ya hemos dicho antes, con distribución normal, media cero, varianza constante, sigma cuadrada, y además son independientes entre ellos. Es decir, su correlación es cero. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que un modelo autorregresivo de orden P puede ser
puede funcionar bien en mis datos. Bueno, esta es la característica. El modelo autorregresivo de orden P se puede identificar de la siguiente manera. Si la función de autocorrelación parcial se anula después del retardo P y la función de autocorrelación cae suavemente. Estas funciones, autocorrelación parcial y la función de autocorrelación, se aplican sobre los valores de las X, se aplican sobre los datos. Repito, estas funciones se aplican sobre los valores de las X, sobre los valores de los datos que el investigador ha registrado. Entonces, esto es importante y tome nota. El modelo autorregresivo de orden P se identifica cuando la función de autocorrelación parcial se anula después del retardo P y la función de autocorrelación cae suavemente. Ya diremos con detalle qué significa todo esto. Por lo pronto, nosotros debemos aclarar cómo se obtiene esta función de autocorrelación parcial y cuál es su objetivo, qué significa y cómo se obtiene esta función de autocorrelación. Ya hablamos sobre la función de autocorrelación, usted recordará en un video anterior, pero se aplicó sobre los residuales. Eso es, usted recordará, eso es para evaluar si los residuales son independientes entre sí y no están correlacionados. Entonces, es la misma idea que ya mencionamos antes, pero aplicada sobre los valores de las X. De todas maneras, aquí la vamos a repetir, la vamos a mencionar nuevamente. Entonces, vamos a explicar cómo se obtienen estas funciones. Función de autocorrelación primero. Como ya dijimos, se aplican sobre los valores de las X. Tenemos estos datos. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Para el retardo 1, se forman estos pares, todos los que se puedan formar, de la siguiente manera. Se van formando pares con los valores X consecutivos. Formamos un par X1 con X2. El siguiente par es X2 con X3. Luego X3 con X4. Luego X4 con X5, etcétera, etcétera. Todos los que se puedan hasta Xn-1, el valor penúltimo de mis datos, con Xn, que es el valor último, el más reciente. Se forman todos los pares posibles con estas características. Y se calcula el coeficiente de correlación de Pearson. Y a esto se le conoce como coeficiente de correlación retardo 1. Retardo 1. Después, para el retardo 2, hacemos lo mismo, pero con valores de X separados dos lugares. Si vea usted el subíndice, X1 hace par con subíndice 1 más 2 es 3. X1 hace par con X3. Luego, X2, vea el subíndice, 2 más 2, 4, hace par con X4. Y así sucesivamente, X3 con X5, X4 con X6, etcétera, etcétera. Todos los posibles hasta Xn-2 con Xn. Y después a esta lista de pares de números se calcula el coeficiente de correlación de Pearson. Y es la correlación de retardo 2. Y así sucesivamente. Para el retardo 3, ahora formamos todos los pares posibles de valores de X separados por 3 lugares, 3 posiciones. Va usted el subíndice X1, 1 más 3, 4 con X4. X2, vea usted, 2 más 3, 5 con X5. Y así nos vamos. X3 con X6, X4 con X7, etcétera, etcétera. Todos los que se puedan hasta Xn-3 con Xn. Y se calcula con esta lista el coeficiente de correlación de Pearson, se le llama coeficiente de correlación de retardo 3. Y así para el retardo 4, para el retardo 5, para el retardo 6, etcétera, etcétera. Y lo que hace esta función es una gráfica donde va colocando todos estos valores de estos coeficientes de correlación. Entonces, esta función debe caer suavemente. Significa que estos valores de estas R's se deben de ir reduciendo su valor poco a poco. Es lo que significa que deben caer suavemente. Ahora hablamos de la autocorrelación parcial, la función de autocorrelación parcial. Igual que en el caso anterior, es para retardo 1, retardo 2, retardo 3, retardo 4, etcétera, etcétera. Pero esta se construye de una manera un poco más complicada. Vamos a hablar, por ejemplo, para el retardo C, donde este valor de C puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Retardo 1, retardo 2, retardo 3, retardo 4, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver cómo se calcula
la correlación parcial o autocorrelación parcial de retardo C. Primero, aquí abajo, por favor, tome en cuenta esto para que usted vaya asimilando las ideas sobre la construcción o el cálculo de la autocorrelación parcial de retardo C. Vea usted, agarramos el valor de xt y al subíndice t le sumamos el número c. Vamos a tener por acá la expresión xt más c. Y claro que vamos a tener estos valores intermedios. xt y luego xt más 1, xt más 2, xt más 3, etcétera, etcétera, hasta xt más c. Claro, esto se hace para t igual a 1, luego para t igual a 2, luego para t igual a 3, luego para t igual a 4, luego para t igual a 5, etcétera, etcétera. Vea usted la ubicación de los datos. Tenemos xt, tenemos estos valores intermedios y luego tenemos el valor xt más c. Vea usted cómo están ubicados para que le haga sentido todo lo que vamos a decir a continuación. Entonces, así están ubicados los datos. Paso número 1. Se hace una regresión lineal donde xt, este valor, es la variable de respuesta. Y los valores intermedios, que son estos que estoy señalando, los valores intermedios son las variables regresoras o predictoras. Y vamos guardando los residuales. ¿Sí? Esto se hace para t igual a 1, luego para t igual a 2, luego para t igual a 3, luego para t igual a 4, etcétera, etcétera. Y entonces se hace la regresión y se guardan los residuales. Vamos a tener el residual 1 correspondiente para t igual a 1, luego vamos a tener el residual 2 correspondientes para t igual a 2, luego vamos a tener el residual 3 correspondientes para t igual a 3, etcétera, etcétera. Bien, se guardan los residuales. Paso número 2. Se hace una regresión similar, pero ahora al valor del otro extremo, xt más c, va a ser ahora la variable de respuesta. Esta va a ser la variable de respuesta ahora. Y los mismos valores intermedios, estos que estoy señalando, van a ser las variables regresoras o predictoras. ¿Sí? Y esto se hace igual que antes. Para t igual a 1, para t igual a 2, para t igual a 3, para t igual a 4, para t igual a 5, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se guardan los residuales. El residual 1 es para t igual a 1, el residual 2 es cuando t igual a 2, el residual 3 es cuando t vale 3, el residual 4 es cuando t vale 4, etcétera, etcétera. Y se guardan los residuales. Después vamos a formar pares de residuales. El residual 1 de aquí se junta con el residual 1 de acá. El residual 2 de aquí forma pareja con el residual 2 de acá. El residual 3 de aquí forma pareja con el residual 3 de acá, etcétera, etcétera. Después vamos a formar pares con los residuales. Número 3, el último. Se calcula el coeficiente de correlación de Pearson de esos pares de residuales que mencioné antes. Y ese sería el autocorrelación parcial de retardo C. Y esto se hace para C igual a 1, retardo 1, para C igual a 2, retardo 2, para C igual a 3, retardo 3, etcétera, etcétera. Y se van guardando todos los coeficientes de correlación de Pearson para todos estos retardos. Bien, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, aquí se trata de medir o de evaluar la relación lineal entre estos datos, separados una distancia c. ¿Sí? Se trata de medir, de evaluar la relación lineal de estos pares de datos separados por una distancia c, quitando la influencia o el ruido que meten los valores intermedios. Al hacer esa regresión que nosotros mencionábamos antes, lo que estamos haciendo es remover, quitar el ruido, la influencia que hacen estos valores, que ejercen estos valores sobre la xt y la xt más c. De tal manera que los residuales reflejan únicamente la relación entre estas dos variables, quitando ya el ruido que metan estos valores intermedios. Ese es el objetivo.
evaluar la relación lineal entre estos pares de valores separados C posiciones después de quitar el ruido o la influencia que ejercen los valores intermedios. Entonces, estos valores de autocorrelación parcial son los que se deben anular después del retardo P. Anular significa que se infiera que los coeficientes de correlación son 0. Eso significa anular, que valen 0. Bien, vamos a ilustrar en este ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo 2, del cual hablamos en el video anterior, cuando ajustamos un modelo de regresión cuadrática. Vamos a considerarlos aquí nuevamente y vamos a tratar de ajustar un modelo autorregresivo. Bien, aquí tenemos en esta parte la gráfica de la función de autocorrelación parcial. Aquí tenemos la autocorrelación parcial para retardo 1, es la longitud de esta línea en azul. Aquí tenemos la autocorrelación parcial para retardo 2, autocorrelación parcial para retardo 3, autocorrelación parcial para retardo 4, 5, 6, etc. Y estas líneas rojas son los valores críticos. De manera que si una barra en color azul lo rebasa, se infiere que ese coeficiente de autocorrelación parcial es diferente de 0. Están correlacionados. ¿Sí? Entonces, vea usted que la autocorrelación parcial de retardo 1 es diferente de 0. Pero después del retardo 1, vea usted que ningún valor de autocorrelación parcial rebasa la línea roja, los valores críticos. Entonces, se infiere que todas estas autocorrelaciones parciales son iguales a 0. No son significativas, no son diferentes de 0. Se infiere que son iguales a 0. Entonces, aquí podemos inferir que la autocorrelación parcial se anula, o sea, vale 0, después del retardo 1. Entonces, aquí podemos decir que se cumple esa condición. La autocorrelación parcial para estos datos del ejemplo 2 se anulan, valen 0, después del retardo 1. Y aquí tenemos el aspecto de la función de autocorrelación ordinaria, autocorrelación de los valores de X. No importa que haya significativos. Aquí dijimos que para que el modelo autorregresivo sea un buen candidato, dijimos que la función de autocorrelación parcial se debe anular después del retardo P. Aquí P sería 1. Y la función de autocorrelación debe caer suavemente. Quiere decir que los valores, las alturas, deben poco a poco ir disminuyendo su longitud, poco a poco. No abruptamente como está aquí, sino poco a poco el valor va cayendo, va siendo cada vez menos. Eso es lo que significa caer suavemente. Que las distancias de estas verticales, las distancias se van disminuyendo poco a poco. Entonces aquí podemos decir, no importa si son valores positivos o por el lado negativo. Vemos que podemos inferir que estos valores van disminuyendo poco a poco. Van cayendo, cayendo. Aquí cambian de signo y podemos pensar que va disminuyendo, va cayendo. Entonces podemos suponer que los requisitos se cumplen razonablemente bien para pensar en un modelo autorregresivo. Vemos que la función de autocorrelación parcial se anula después del retardo 1. Y podemos inferir que la función de autocorrelación cae suavemente. Entonces podemos inferir que sí se cumplen las condiciones para un modelo autorregresivo de orden 1. En este caso, P va a ser igual a 1. Y es el modelo que vamos a ajustar a estos datos del ejemplo 2. Y aquí tenemos el resultado que arroja Minitab. Aquí está. AR autorregresivo, orden 1. Este es el coeficiente estimado, el valor de phi 1. Este es el estimado de la constante xi, la constante de la regresión. Y esto que aparece como media, el valor de la media, es la constante, es el valor estimado de la constante sobre la cual oscilan los valores de las x. ¿Sí? Es el valor estimado de la constante sobre la cual oscilan, zigzaguean alrededor de este número. Se estima que zigzaguean alrededor de 364 los valores de las x. Bien, este sería entonces el modelo autorregresivo de orden
1 para estos datos del ejemplo 2. El dato x iba a ser igual a esta constante, la 92.5, más el coeficiente de x y menos 1, que es esta cantidad, más el error aleatorio. Entonces, este es el modelo autorregresivo estimado para estos datos. Esta es una prueba de Jumbox. Nada más lo menciono rápidamente, no vamos a ver los detalles de cómo se interpreta. Es una prueba estadística para evaluar si los residuales, los errores son independientes. Se le aplica una prueba a pares de residuales de retardo 12, que estén separados 12 posiciones. Se hace una prueba para todos los pares de residuales separados 24 lugares, retardo 24, retardo 36, retardo 48. Es una prueba chi cuadrada, aquí está el estadístico, los grados de libertad, aquí está el p-valor. La hipótesis nula afirma que ρ es igual a 0 contra ρ diferente de 0. Entonces, como el p-valor es muy grande, se acepta h0, entonces se infiere que el coeficiente de correlación lineal de Pearson para los residuales con estos retardos, los coeficientes de correlación es igual a 0, entonces se infiere que son independientes. Así es como se interpreta esta prueba Jumbox, prueba chi cuadrada. Aquí tenemos las mediciones que hay que hacerlo por nuestra cuenta. En este modelo autorregresivo Minitab no arroja estos resultados. Nosotros tenemos que guardar los residuales. Después le sugiero pasarlo a Excel, y en Excel es muy fácil programar los cálculos para el MAP, MAD y MCD. Si usted los compara con el modelo de regresión cuadrática, pues la verdad es que son muy parecidos. La verdad es que son similares. No hay una diferencia así significativa. Son similares. Bien, la media cuadrada de los errores. Este es el valor estimado de la varianza del error. Valor estimado de la varianza del error. La raíz cuadrada de este número es el valor estimado de la sigma, la división estándar del error aleatorio. Y yo le solicité pronosticar 4 valores a futuro, ¿sí? Entonces, aquí están los valores, las estimaciones puntuales de los pronósticos y los límites del intervalo de predicción del 95%. Aquí está la gráfica. Los puntos en color celeste son los datos reales, ¿sí? Los cuadritos en color guinto son los valores ajustados por el modelo. Se ajusta, ve usted que sí quedan relativamente cerca de la mayoría de los puntos azules. El problema aquí es que al principio sí están bastante alejados. Estos primeros valores ajustados sí están bastante alejados de los valores iniciales. Y 364 creo que es la media estimada. 364 es el valor estimado sobre el cual zigzaguean los valores de X. Aquí en verde tenemos las estimaciones puntuales de los 4 pronósticos que yo solicité. Y aquí estos triangulitos en cada lado son los límites de los intervalos de predicción del 95%. Entonces, esta es la gráfica donde visualmente podemos evaluar el ajuste del modelo autorregresivo de orden 1 que ajustamos a los datos del ejemplo 2. Bien, vamos a checar los residuales. Vea usted que se ajustan muy bien a la distribución normal. Mucho mejor que el modelo autorregresivo cuadrático, de regresión lineal cuadrático, perdón. Se ajustan bien los residuales aquí. La amplitud es razonablemente constante, lo cual nos hace inferir que la varianza es constante, ¿sí? Entonces, el comportamiento de los residuales en este modelo es mucho mejor que el comportamiento de los residuales que vimos en el modelo de regresión lineal cuadrática, usted recordará. Entonces, el comportamiento aquí de los residuales es mejor. Y aquí está la función de autocorrelación para los residuales, donde vemos que pues todos son, se infiere que el coeficiente de correlación es 0 en todos ellos. Está muy cerca del valor crítico, el retardo 1, pero no lo rebasa. Entonces, aquí se infiere que los residuales todos son independientes entre sí. Entonces, ve usted que este modelo tiene una calidad de ajuste similar al del regresión cuadrática, similar en la calidad de ajuste. Sin embargo, aquí los residuales se comportan mucho mejor. En ese sentido, pues este modelo es mejor que el de regresión cuadrática, porque el comportamiento de los residuales es mucho mejor. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios
Hasta pronto.